para otro tema de interés nacional. Y vamos a conversar ahora con el amigo Rommel Troch, un especialista de la Cámara Marítima de Panamá sobre temas portuarios. Siempre que queremos hablar de estos temas, gentilmente nos acompaña Rommel Troch, porque la primera pregunta que yo quiero hacerle, don Rommel, la importancia actual y futura del sistema portuario panameño en términos generales, porque siempre se dice que nosotros somos un país rodeado de agua, pero que estamos de espalda al mar. Usted hoy día, ¿qué calificación de 1 a 5 le da a esa hipótesis? Panamá, a pesar de la cantidad de mar, de agua que tiene, vivimos de espalda al mar, no hemos sabido desarrollar realmente al 100% todo ese potencial que tenemos. Adelante. Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por tu tiempo y oportunidad de hacer docencia en la industria marítima. Yo soy un apasionado de este tema. He estado 30 años en la industria portuaria, directamente involucrado, y tengo 7 años de ser consultor en la industria marítima, portuaria y logística. Ya estoy en la vida privada directamente con mis negocios y sigo en el ambiente portuario. Mira, de 1 a 5 me decías que evaluáramos o diéramos una apreciación sobre el tema de qué tan de espaldas al mar estamos. Yo diría que un 2.5. ¿Por qué? Porque creo que Panamá tiene mucho más potencial todavía por desarrollar. Sin embargo, para mí es preocupante que cuando hay noticias marítimas, tú siempre escuchas hablar del registro de naves y con la disculpa de mis amigos que están en el negocio de registro de naves. Panamá pareciera que solo el registro de naves. Y la segunda industria marítima más importante de Panamá es la industria portuaria para el transbordo de contenedores. Nosotros tenemos que diferenciar entre puertos de carga doméstica y puertos de carga de transbordo. Países grandes con mucha carga doméstica tienen una cantidad de puertos. La cantidad de puertos que Panamá tiene para la industria nacional, lo que Panamá importa y exporta, mira, un puerto de los más pequeños que hay ahora mismo puede manejar toda esa carga y los otros 4 sobran. Quiere decir que este desarrollo portuario es para el tránsito y transbordo de contenedores, que es la riqueza de Panamá por su posición geográfica, poder manejar carga en tránsito. El canal, por ejemplo, maneja lo que es barcos en tránsito, ¿verdad? Porque acorta la ruta entre China y la costa este de Estados Unidos. Los puertos manejan carga en tránsito. Toda esta inversión portuaria que ha venido del exterior, confiando en Panamá, en su posición geográfica, es para mover carga para América Latina y el Caribe, no para Panamá. ¿Ves? Por eso tú has visto que hay operadores portuarios internacionales de clase mundial, como Hutchinson, como PSA, que es el más grande del mundo, PSA, como SSA de Estados Unidos, y como Evergreen, que es una naviera que tiene terminales portuarias en muchas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos. Entonces, la industria portuaria panameña es una industria producto de la inversión extranjera, y es producto de la inversión extranjera porque son especialistas globales en el transbordo de contenedores, porque es una industria de mucho capital, hay que invertir. Es una industria en el transbordo de contenedores de alto riesgo. ¿Por qué? Porque la carga no es de Panamá. Y ahí quiero diferenciar entre 2 cosas, ¿no? Panamá tuvo una ola de privatizaciones desde que empezaron en el año 95 o 92, por allá. Esas privatizaciones se dan en el área de electricidad, de telefonía y puertos. Pero puertos no es privatización. Puerto es una concesión o un alquiler del terreno a cambio de una cantidad de dinero acordada. Entonces, los puertos no están privatizados, los puertos siguen siendo de Panamá, de los panameños,
que después de que vence el periodo de concesión, retorna a Panamá toda esa infraestructura que se construyó y que se invirtió, que hoy en día es más de 5.000 millones de dólares en inversión portuaria. Esto es un ejemplo, Rommel. A veces tú ves a la orilla de la carretera un lote grande y te ponen en un letrero, se alquila. Tú llegas, alquilas el local, haces un contrato de 5 o 10 años al dueño del local. Ahí puedes poner un lavauto, puedes poner, no sé, una galera, puedes poner, y sigue siendo del dueño del terreno, pero tú durante 5 o 10 o 20 años, tú le sacas beneficio económico porque lo alquilaste, pero el local sigue siendo, y las mejoras que se le hizo a ese local, a ese terreno, al final van a ser del dueño del local. ¿Es más o menos así? Así mismo es, la única pequeña diferencia es que aquí tú alquilas para que te construyan puertos de contenedores, no para otra cosa. Y de hecho, esa es la mercancía que más se mueve, la carga en contenedores. Inclusive la carga a granel y suelta ha ido moviéndose a contenedores. Oiga, dígame una cosa, hace 25 años, ¿qué era Panamá en el tema portuario? Hace 25 años Panamá no existía en el mapa portuario de la región. De 100 estaba en 99 o de 100, porque es un país pequeño que solamente manejaba su carga. Imagínate que hace 25 años solo manejaba 200.000 teus o contenedores de 20 pies. Hoy maneja 7.8 millones de teus. La decisión de concesionar los puertos fue ideal, pues. Bueno, la decisión de concesionar los puertos, yo diría que fue excelente, con mucha visión, esperando que esa posición geográfica fuera explotada por estos inversionistas y que trajera riqueza a Panamá, trajera más de 10.000 empleos ahí en el sector portuario de forma directa, que es casi lo que genera el canal en empleomanía, lo genera el sector portuario aquí, en la zona canalera te hablo, no te hablo en otra parte de Panamá, aquí, en la región del canal, porque todos están aquí cerquita. Ha sido una inversión que ha generado miles de millones de dólares en inversión y en el impacto a la economía. Un impacto importante a la economía. ¿Y sabes por qué es un impacto casi doble de una actividad normal? Porque son divisas extranjeras. Los puertos generan divisas extranjeras. Uno de los mayores generadores de divisas extranjeras en Panamá, después del canal, son los puertos. ¿Cómo se integran los puertos para lograr lo que llamamos el canal seco? Bueno, muy buena pregunta porque por ahí acabo de ver circulando el proyecto de canal seco de Costa Rica. Y hay otro proyecto de canal seco en México. El presidente actual está empujando eso. El canal seco en Panamá, para que se constituya un canal seco tiene que haber terminales en ambos océanos. Panamá tiene 3 en el Atlántico, 2 en el Pacífico. Y se integra porque el gobierno también decidió concesionar el ferrocarril de Panamá. Es otra concesión, un alquiler de terrenos. Entonces, el ferrocarril tiene ramales que entran al puerto de Balboa, directamente al puerto ahí, al vecino aquí en la cerca. Hay un ramal que entra en Cristóbal, directamente al patio de Cristóbal. Un ramal que llega al lado de Manzanillo y que le sirve a Manzanillo y a Evergreen. El único puerto que no está conectado por el canal seco en Panamá es el puerto de PCA que está del otro lado del canal. Ese puerto también se integra al canal seco por la vía de autopista Panamá-Colón, donde hay empresas. Bueno, esta es parte del progreso que trae el transbordo de contenedores y la inversión portuaria. Hay compañías nuevas dedicadas solamente al transbordo por carretera, creando empleo en el área de trucking o en el área de camiones que se dedican exclusivamente al transbordo de contenedores. Es importante destacar cuando hablamos de puertos que Panamá hay una inversión portuaria para transbordo de contenedores producto de la posición geográfica de inversionistas extranjeros que han apostado en Panamá y
han invertido más de 5.000 millones. Además, con ellos han venido las navieras más grandes del mundo y se han instalado en Panamá y han establecido hasta las regionales aquí para Centroamérica, Caribe y a veces América Latina. O sea, todo esto es un conjunto que es catalizado por la inversión portuaria de estas grandes empresas operadoras globales. Rommel, ¿en qué puertos Panamá es socio como Estado? ¿En todos? Bueno, muy buena pregunta, porque justamente en estos momentos en que hay muchas noticias sobre el tema de la renovación de contratos, hay que aclarar algo. Todos estos son contratos de un periodo muy largo, porque la inversión no se recupera en 5 años, ni en 10, ni en 20, se recupera más allá. Entonces son contratos que algunos son 20 más 20 años, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de Manzanillo, ellos tienen 20 más 20, ya se renovó su segundo periodo, o sea, bajo las mismas condiciones. El caso de Evergreen también ya se renovó su segundo periodo, bajo las condiciones similares a lo que tenía. PSA es el más nuevo y creo que no ha cumplido sus primeros 20 años. En el caso de Panamá Port Hutchinson, tienen periodos de 25 más 25. Su renovación, según lo que he leído y visto en los contratos de ley, porque los he leído casi todos, es una renovación automática, siempre y cuando hayan cumplido con lo que deben cumplir según el contrato. Y es lo que hablaba el Contralor hace unos días. Entonces, en estos puertos, ¿cuáles son las acciones? Panamá, el Estado panameño, solo tiene acciones en Panamá Port, 10%. No tiene acciones en Manzanillo, no tiene acciones en Evergreen y no tiene acciones en PSA. Solo es socio en el caso de Panamá Port. Hace unos días un amigo me decía, pero ¿por qué no tenemos acciones de los demás? Digo, es fácil criticar ahora a aquellos que concesionaron hace 25 años. Pero en aquella época Panamá no tenía fe. Los gobernantes no tenían fe en este destino marítimo y en esto que ha ocurrido. Es una revolución portuaria, Álvaro. Esto es una revolución portuaria que ha ocurrido en 25 años. Entonces no podemos criticar a aquellos que no pidieron acciones hace 25 años que eran buenos o malos. Sencillamente, Panamá no tenía vocación portuaria en esa época. No tenía vocación marítima. No sabía que era su destino manifiesto ser el centro portuario más grande de América Latina. Mira, en el Atlántico tenemos a Manzanillo, que es el puerto más grande de transbordo de contenedores en toda la costa este de América Latina y el Caribe. Transbordo, hablo de transbordo, no podemos compararlo con otros puertos que manejan más carga, pero no manejan transbordo. En el Pacífico, Balboa es el puerto más grande de transbordo de toda América, desde la Patagonia hasta el Río Grande, como dicen por ahí, hasta Alaska, hasta Canadá. Es el que más transbordo maneja. ¿Por qué es importante señalar transbordo, Álvaro? Porque esta carga no está en Panamá, hay que salir a buscarla. En mi tiempo que estuve en el negocio portuario, yo tenía que viajar todos los años a buscar carga, a hablar con los clientes. Pues esa carga no llega sola. Como muchos piensan, construye y vendrán. No es así. Tiene que ser un operador de mucho fama internacional, buena fama, de que opera bien puertos, que es moderno. Mira, un detalle, Panamá tiene la mayor cantidad de grúas de puertos de toda América Latina. Y el puerto de Balboa es el puerto individualmente que más grúas tiene como puerto en toda América Latina, 25 grúas. ¿Ve? En su momento fue la terminal con más puertos, más grúas de toda América, incluyendo Estados Unidos, como terminal. Porque en Estados Unidos tú tienes 10 terminales juntas, todas tienen 15, son 150 grúas. Pero hablamos de otro tipo de mercado. El mercado de Estados Unidos es netamente un mercado doméstico. Entonces, Panamá solo tiene acciones en un puerto. Una lástima haber tenido en todos los puertos. No se conocía que esto iba a ocurrir. Algunos me preguntan, bueno, pero conocidos de la industria, dice, ¿y tú qué piensas? Digo, obviamente, en su momento era lo mejor que se podía conseguir. Atraer la inversión extranjera, desarrollar los puertos. Ahora bien, una vez vencidos estos 40 años de contrato y 50 años en el caso de Panamá Port, yo diría que Panamá tiene que abocarse a buscar también acciones en todas las terminales portuarias. ¿Por qué? Porque es su posición geográfica. Pero es importante que respetar la seguridad jurídica de lo negociado. Y ellos han invertido, porque es en un periodo de 40 y 50 años que pueden sacar la inversión. Y confiando en la seguridad jurídica de Panamá. De otra forma, no haría inversiones tan grandes. Ahora bien,
Ahora bien, el tema de Corozal, ¿en qué ha quedado, don Rommel? Mira, yo conozco el tema de Corozal, es un tema muy interesante. Eh, yo vi cómo Walmart llegó a Panamá interesado en Corozal, instalarse en Corozal con su centro logístico para toda América. Ya en ese momento las autoridades habían decidido que Corozal era mejor puerto. Pero a mí me tocó estar en una reunión donde Walmart decía, mira, yo quiero 10 hectáreas allí para empezar mi parque logístico. Y quiero 20 más como reserva para mi crecimiento. Imagínate, Corozal puede tener entre todo unas 80 hectáreas. Y que quisieran 20, estamos hablando de que se llevan un 25% de todo. Pero hubiera sido la operación de Walmart en América Latina para carga refrigerada y para carga seca. ¿Por qué no Entonces, se realiza? bueno, no se realiza porque ya había decisiones gubernamentales que querían hacer un puerto. Entonces, Corozal pues se postula como un puerto, en mi opinión, una de las mejores posiciones que quedan disponibles para puertos era Corozal en su momento. Yo creo que cada vez está perdiendo más vigencia. ¿Por qué Corozal no llega a constituirse en un puerto? En mi opinión, la autoridad del canal subestimó o sobreestimó el costo, el precio de esa concesión. Y yo lo he declarado anteriormente cuando era presidente de la Cámara Marítima, de que uno de los puntos que no llegó a concluirse, que no se convirtió en puerto, pues que la autoridad del canal, por ley, no está en la vocación de crear empleos, sino es de hacer todo negocio rentable. Así lo dice la Constitución para el capítulo del Canal de Panamá. Toda actividad que haga el Canal de Panamá tiene que ser rentable y generar ingresos al canal. Mientras que Corozal entonces se hace muy caro. Solamente para empezar, es más, todos los operadores que precalificaron, que llegaron hasta el final, solamente fallaron en un punto, entregar la oferta económica. ¿Por qué? Era muy costoso lo que el Canal de Panamá había puesto como alquileres de terrenos. Alquileres de terrenos. Tan alto que hacía la propuesta no viable. Yo conozco uno de los operadores que me dijo, en diciembre, 4 meses antes de entregar la propuesta económica, dice, nosotros nos retiramos. Los números no dan. Obviamente, tú no puedes tener Corozal cobrando 18 millones en alquileres solamente antes de empezar una operación portuaria y una inversión. Y los puertos en Panamá, ninguno paga alquiler, ninguno, de terreno. Pagan por movimiento de contenedor. ¿Y por qué pagan por movimiento de contenedor? Porque es un negocio muy arriesgado, la carga no existe. La carga hay que salir a buscarla. Entonces yo no puedo pagarte un alquiler de una carga que no existe. Que es diferente al caso de las hidroeléctricas y las telefónicas. Cuando tú privatizas estas empresas, tú le estás entregando al mercado panameño. ¿A quién le pago yo la electricidad? A una empresa privatizada, ¿verdad? ¿A quién le pago yo mi celular? A una empresa privatizada. Porque el Estado entrega el mercado local con un tamaño a estas empresas. En el caso de los puertos, no le entregó nada, solo un terreno y que fueran a la aventura de salir a buscar clientes, invertir y buscar clientes. Entonces, Corozal arranca con una cantidad impagable. Para mí ese es el detalle de todo, por qué Corozal nunca no voló. Y cada vez es más difícil, te voy a decir por qué. Porque ya el Canal de Panamá hizo su tercer juego de esclusas. Tú ves estos gigantes de 14,000 contenedores ahora en el canal Teus. Ya tiene que estar planeando para 10 años el siguiente juego de esclusas, donde vendrán los de 22,000 Teus. Mira, en la entrada pacífica del Canal de Panamá hay problemas para entrar y salir los barcos a puerto. Hay una frase que tiene el canal que se llama Clear Channel, donde los Panamax, los Neo-Panamá más grandes, tienen que navegar solito en cierto tramo, no pueden navegar simultáneamente afuera del canal. Eso ha ido mejorando y mejorando y mejorando porque la prioridad es el Canal de Panamá, no son los puertos. Tú puedes ir para puerto y estar anclado allí, claro, pero no entras porque la prioridad es que el barco del canal salga y entra sin problema y con cero riesgo. Rommel, se nos agota el tiempo, pero quiero hacerte una última pregunta que es vital en este momento. El Contralor sale y pone ganchito a
Panamá Port luego de la auditoría y señala públicamente, cumplieron. En eso se resume, cumplieron con el contrato y más allá. Hoy la empresa está generando y históricamente ha generado miles de empleos directos e indirectos. Le ha dado grandes beneficios a la economía del país. Está funcionando perfectamente. La pregunta que yo hago, ¿qué impide? ¿Por qué no se ha renovado el contrato a estas alturas? ¿Qué más tiene que pasar? Bueno, yo creo que el contrato per se vence es al otro año. Este es el periodo, justamente, en marzo del otro año, ¿verdad? O sea, que está en ese periodo de hacer lo que se debe hacer. Yo creo que se debe renovar, igual que se renovaron todos los demás. En este caso, como te he dicho, yo he leído todos los contratos. Acá la cláusula de renegociación no es de renegociación, es sencillamente de renovación automática, siempre y cuando cumplió con todos los elementos. Yo creo que se le ha renovado a todos los operadores portuarios. Panamá Port no debe ser la excepción. Yo creo que todo, he leído por ahí que dice que Panamá Port recibió mucha infraestructura. Yo me he dado la tarea de revisar todos mis papeles y todos mis documentos portuarios y la resolución del 2005-2006 creo que es, donde el presidente Martín Torrijos desconoce la equiparación y exige una contraprestación justamente porque él dice, recibieron infraestructura. O ese es el espíritu de esa resolución. Tienes que darme dinero. Le dieron 102 millones de dólares en contraprestación por una infraestructura. Yo también quiero aclarar algo aquí, creo que es importante señalar. Todos los puertos han recibido infraestructura, todos. Unos más, otros menos. Pero también quiero aclarar algo. Toda esa infraestructura que han recibido los puertos, incluyendo Panamá Port, no era útil para el negocio de transbordo de contenedores. Sino, me remito a la prueba numérica. Los millones y millones que han invertido todos los operadores portuarios para construir muelles nuevos, rellenos, para hacer área de almacenaje para los contenedores. Mira, el caso de Balboa, y tú decías algo muy cierto hace un rato. Cuando vence el contrato de concesión, después de 25 años más que hay la renovación, 40 hectáreas de terreno rellenada al mar le quedan a Panamá, que la rellenó su ¿cómo se dice? Arrendatario. Su inquilino, ¿verdad? O arrendatario. Y le queda eso. Le quedan muelles nuevos. Le queda toda una serie de patios pavimentados, una infraestructura eléctrica de primer orden del mundo. Claro, todos los equipos son móviles, se van. Eso en todos los contratos tú lo sabes, ¿no? Aquí y en todas partes del mundo. Solo las obras fijas se quedan. Entonces, en Manzanillo también se rellenaron como 20 hectáreas. Evergreen rellenó como 20 hectáreas más. En el caso de PCA tuvo que excavar para eliminar terreno porque no para poder llegar al muelle. Porque era terreno que estaba dentro del área de influencia del canal y había que excavarla y botarla en algún lugar. Entonces, no es justo que se diga que recibieron infraestructura cuando no era útil para el propósito que Panamá tenía y licitó los puertos, que eran contenedores. Podía manejar carga general y más nada. Ese no es el negocio de Panamá. Ese negocio es para lo que nosotros importamos y exportamos como acero para la construcción, o el trigo para el pan, o el maíz para los cerdos, los que importan maíz para el cerdo, ¿verdad? Entonces, o el cemento que va para construir, el clinker que va para construir cemento. Entonces, ningún operador portuario recibió infraestructura útil para el transporte de contenedores. ¿Qué recibió? Terrenos con infraestructura que a veces era un estorbo y había que eliminarla. Tú sabes que eliminar una infraestructura existente y construida casi antibomba es un problema. Okay. Y hay infraestructura que sencillamente se le quedó a un lado porque no se podía utilizar para nada. Entonces, no es correcto decir que se recibe una infraestructura útil. Sí se recibe una infraestructura, pero no para el propósito y lo que Panamá se iba a convertir, un centro de transbordo de contenedores, el más grande de América, toda América. Gracias, Rommel, por estar con nosotros. Se nos superacabó el tiempo. Será para otra ocasión que continuemos hablando de este tema tan importante. Gracias a ti, Álvaro. Gracias a todos por su sintonía. Hasta mañana.